estudio a Emilio Álvarez y Casa, integrante del Frente Cívico Nacional, promotor de Somos MX, Somos México. Correcto. Y ahora firmante del manifiesto que crea el Frente Amplio Democrático. Correcto, correcto. Bienvenido, Emilio. Siempre un gusto estar acá. Ayer estuve platicando con Cecilia Soto, una de las firmantes también, acerca de cómo surge y por qué surge este Frente Amplio Democrático. Quiero hacerte la misma pregunta antes de pasar al capítulo de hoy. Hay un debate público promovido por la propia presidenta, promovido por Morena, promovido por esta comisión gubernamental de puros empleados de la presidencia o integrantes de Morena, que hacen ya una discusión sobre una reforma política electoral. Es una reforma que, por lo dicho, aunque no tengamos un texto, que es parte del problema, es de carácter regresivo. Es una reforma que amenaza sus libertades y derechos, porque está en juego la democracia. Hay quien cree exagerado, pero ya es el tiempo de decir, este caminito lleva a lo que pasó en Venezuela. Controlaron al Poder Judicial, controlaron el órgano electoral, controlaron los tribunales, perdieron la elección y se quedaron por la fuerza. Maduro perdió la elección y con un fraude se quedó. Esos tiempos de Bartlett y de que se cayó el sistema. De hecho, acaba de pasar en Oaxaca. Salomón Jara perdió la consulta que él mismo se convocó y se cayó otra vez el sistema. El problema es que quieren regresar a un árbitro de camiseta guinda, quieren un árbitro que tire penaltis, quieren un árbitro que saque a gente el juego antes de empezar o que empiece el partido con goles adentro, con avances limitados si quieres en algunas cosas, pero uno podría decir, hombre, claro que podríamos pensar una reforma, sí, democrática, plural, incluyente, y para corregir los problemas que vimos en el 24, la sobrerepresentación, la entrada del narco y del dinero del narco, la intervención de las autoridades o la cooptación de la autoridad electoral. Podríamos incluso pensar en métodos para que las candidaturas a través de elecciones primarias las elija la gente y no las dirigencias. Pero ese no es el código democrático que se está ahora jugando, Guillermo. Todo lo contrario. Estamos a la espera del texto que presentará la presidenta Sheinbaum. Dice que saldrá este mes y dijo que los va a sorprender. Mira, los elementos que ha dado son muy contradictorios y casi podría decir que bordan la hipocresía. En el ámbito internacional, llama a Trump al diálogo con Venezuela, que se sienten y que dialoguen. Pero en México no quiere dialogar con nadie, más que con sus propios referentes y militantes de su partido. Y hay que subrayar, Morena y sus aliados tuvieron el 54% de los votos, y la oposición en su conjunto el 46%. Y eso sin contar las personas que no votaron. Pero creen que ese 54 vale 100. Creen que su voz es la única que cuenta, y eso es un problema. Desde mediados de los 70s, no hay una reforma que no venga para corregir lo que la oposición pide. Esta es la primera vez en ese tiempo, ya casi 50 años, que es la primera reforma que viene desde el poder. ¿Qué quiere decir eso? Que se hace otra vez la conjunción de partido-gobierno para hacer un partido-estado, para quedarse en el poder. Claro que hay cosas a revisar, pero lo que no se puede hacer es atentar contra la pluralidad, que no haya un buen reflejo del voto de la gente en las cámaras o intentar asfixiar a la oposición. Porque la verdad de las cosas es que varias de las propuestas que no son nuevas salieron en el plan A, salieron en el plan B, salió el plan C de López Obrador. Y hoy vemos este talante autoritario, un poco conducido por el estalinista de Pablo Gómez, que tiene una capacidad de diálogo que tiende a cero. Por eso tan importante el Frente Amplio Democrático. Más de 500 personas de todos los ámbitos, social, cultural, periodístico, activistas, políticos, nos congregamos para convocar a defender nuestras libertades y derechos. Lo que está en riesgo no es otra cosa que la posibilidad de elegir en libertad a quien tú quieras. Dicho sea de paso, ahora que mencionas a Pablo Gómez, el gran beneficiario de los pluris. ¡Claro! El gran beneficiario. Ha ganado una elección. Mira, y la última la perdió en Coyoacán, sí, con Cuadri. Nunca ha ganado una elección. Uno dice, hombre. Ha estado sentado en un asiento en el Congreso durante 40 años, ¿no? Podemos pensar la fórmula, pero los pluris deben servir
para acercar el voto a la representación proporcional, porque cuando hablamos de los pluris es un tema mal acreditado. Sí. Errónea o acertadamente, no lo sé. Pero tienen una mala fama. Sí. Pero de lo que estamos hablando es de un concepto de representación proporcional. Eso es lo que está en juego. Para que los pequeños, aquellos por quienes votaron, aunque no fuera mayoritariamente, tengan una representatividad, tengan una representación en el Congreso y su voz sea defendida. De eso se trata, Emilio. Así llegaron, así llegó Pablo Gómez a la Cámara, así llegaron la izquierda que se dicen representar, así llegaron. Pero mira, lo significativo es que esto es una traición a la democracia, es una traición a su historia. Morena está tratando de destruir todas las escaleras que construyó para llegar al poder. Decía Pepe Mújica, el poder no cambia a las personas, lo que hace es revelar lo que auténticamente son. Y lo que hoy estamos viendo es un gobierno profundamente autoritario de corte fascista que se niega a hablar con las oposiciones, que se niega a la discusión, que se niega al consenso. Y claro, los pluris o la representación proporcional, ¿para qué sirven? Para acercar el voto a la gente a la representación en la Cámara. ¿Qué es lo que hoy vivimos? Una sobrerepresentación artificial espuria. Morena tuvo el 54% con sus aliados y se quedaron con el 75% de los lugares de la Cámara. ¿Cómo será esta propuesta? Que los aliados de Morena, el PT y el Verde, dicen, oiga, no, somos aliados, no paleros. Eso es un serio problema para nosotros, para quien nos escucha y nos ve. No es algo lejano, Es que puedas llegar a tu elección y votar por quien quieras, y que no te hagan trampa, que no te coaccionen, que no te cambien tu voto, que no decidan por ti. Nos tomó años construir una autoridad electoral confiable. No queremos INE y tribunal manipulados. Queremos que se respete la pluralidad. Queremos elecciones equitativas, competitivas, plurales. Queremos que haya certeza en la elección. Algo básico. Y que se genere una condición de un avance democrático. Por eso decimos no a la regresión y no al sectarismo. Hablando del Verde y del Partido del Trabajo que están aliados a Morena, ¿se fracturará la alianza? Fíjate que salieron hace poco a decir que venían en unidad, que van al 27 juntos. Al día siguiente se presentaron separados en Coahuila. El Verde por un lado y Morena y el PT por el otro. ¿Y qué tal Oaxaca? Y Oaxaca, el principal opositor fue el PT. Mira, les va la vida en ello, les va la sobrevivencia. Y efectivamente lo que hemos visto es que Morena es un aliado gandalla. Les mete cachirules, los controla, pero el fenómeno, más allá de los aliados de Morena, es no entender el México actual. Hay una pluralidad que se niegan a ver. ¿Y por qué eso es delicado? Están haciendo cualquier cantidad de eventos para llamar a inversiones. Están tratando de convencer que la captura del Poder Judicial y disminuir el amparo no es lo que rompe la certidumbre. Por supuesto, todo el mundo tiene la desconfianza porque por más que digan, no les creen. Han presentado no sé cuántos planes que si la mitad fueran ciertas, hombre, Suiza los miraría con envidia. Una reforma político-electoral más hecha es apostar al conflicto. Es más incertidumbre, es alejar inversiones. México vivió durante años que las elecciones eran conflictos. Se cerraban calles, cerraron Reforma, cerraban avenidas, cerraban negocios, quebraban negocios. Si Claudia Sheinbaum no entiende eso, lo que está contribuyendo es a la pérdida de la estabilidad. Y por otro lado, tienes en el contexto internacional un presidente que amenaza a intervenir del país vecino Estados Unidos a México. Si quieres unidad nacional, provoca acuerdos con ciertos consensos. No generes una ruptura en un momento tan delicado. Dice Claudia Sheinbaum con esa Santana, se porta como tal, O sea, si no quiere una división ante el extranjero, pues no pasen una reforma que nos vaya a dividir aún más. Y que va a abonar a lo que ya cuestiona Estados Unidos y cuestionará en las negociaciones del TEMEC. Por supuesto. Ya cuestiona la reforma judicial, el producto de la reforma judicial que fue la elección judicial, la pérdida de autonomía e independencia del Poder Judicial. Una reforma electoral mal hecha nos va a meter en muchas complicaciones internas y externas, Emilio. Es apostar al conflicto. Las elecciones deben ser un mecanismo para elegir autoridades,
no para construir conflictos. Vivimos años en muchos lugares de la República con tremendos conflictos por las elecciones, porque el gobierno no aceptaba los resultados. Lo estamos viendo, acabamos de ver Oaxaca. Salomón Jara probablemente perdió el ejercicio de la consulta y tendría que renunciar, pero aún con lo que aceptaron, más del 40% dijo que se tendría que ir. Es una derrota en todo lo alto, y también debería preocuparles que el gobierno de Estados Unidos diga un día y otro también que este gobierno tiene una alianza inaceptable con los criminales, de un narcogobierno, de un narcopartido Morena que nos gobierna. Tienen al Chapo, tienen al Mayo, tienen a Ovidio, a todas sus familias, tienen el mapa de la financiación. Y claro que les piden acabar con ese pacto de corrupción e impunidad. No lo hacen. Claudia no se ha atrevido a hacerlo. Y en este momento, apostar a una reforma político-electoral unilateral, autoritaria y regresiva es tan peligroso para el país. El Frente Amplio Democrático está haciendo una llamada para que personas y organizaciones se sumen, participemos, porque después puede ser demasiado tarde. Parece desmesurado el comentario de la presidenta hoy en relación con el Frente Amplio Democrático, pues denostando al propio Frente, pero sobre todo a personas en lo individual, pues de quienes prácticamente se burló. Leí el comunicado emitido por el Frente Amplio Democrático, me parece mesurado frente a la desmesura de la crítica de esta mañana. Respondieron a la presidenta diciendo, pues lo que queremos es dialogar, participar y que se abra la discusión pública de la reforma electoral, ¿no? Es que es muy vergonzoso que Claudia Sheinbaum confunda su papel de jefa de Estado a jefa de pandilla. Ella no tendría que estar opinando sobre estas cosas más que propiciando un ambiente de diálogo. Lanzarse a denostar personas, lanzarse a descalificar ejercicios ciudadanos, la colocan a ella como si fuera la presidenta de Morena. Que nos diga entonces y que quite a Luisa María Alcalde. Lástima grande que eso es contra la Constitución. Lástima grande que eso es fallar a su juramento. Ella es presidenta, nos guste o no, por los términos que haya sido como haya sido. Por supuesto que hubo mucho debate sobre la limpieza y si fraude o no en el 24, por supuesto que sí, pero ella está ahora en la presidencia. Tendría que convocar a la unidad. ¿Cuál es el problema? Que ella, copiando a López Obrador, han decidido lucrar política y electoralmente de la división de los mexicanos. ¿Y cómo se pone a dar nombres? Del brazo de Manuel Bartlett, el ejecutor del fraude del 88. Si quieren hablar de superioridad, uno pregunta, ¿de dónde? ¿Cómo después de lo que acaba de pasar en Oaxaca? ¿De dónde? Pero no le toca a una jefa de Estado ponerse a exhibir y violar los derechos de las personas. Le toca construir acuerdos. En este momento tan delicado, Guillermo, no estar provocando conflictos. Ya tenemos bastantes. Sí, a mí me parece desmesurado. Por supuesto que el Frente Amplio Democrático responde. Y estamos en el ánimo, incluso si hay gente en el auditorio que le interese conocer, nada más métase a la página frenteampliodemocrático.mx. frenteampliodemocrático.mx, ahí se pueden sumar personas u organizaciones, porque si tenemos que movilizarnos hay que hacerlo. Infelizmente, no vemos un gobierno de talante y talento democrático. Todo lo contrario, vemos una amenaza a nuestros derechos y una amenaza a nuestra democracia. Pues aquí queda este testimonio. Emilio Álvarez y Casa, firmante del Frente Amplio Democrático, participante en el Frente Cívico Nacional y en Somos MX. Gracias por estar aquí, Emilio. Te aprecio mucho tu tiempo. Muchas gracias, soy yo el agradecido. Gracias, hasta pronto.